Hola, buenas tardes. Quiero hablarles un poco sobre otro pacto mundial. En su momento hablamos ya y fue bastante exitoso el video que hicimos sobre el Pacto Global de Migración de las Naciones Unidas, donde describimos más o menos detalladamente, con un video de un poco más de media hora, los distintos partes del pacto y por qué este era tan peligroso. Ahora, en este caso, tenemos que hablar de un nuevo pacto que se va a firmar el 16 de diciembre, es decir, en 4 días más, que me llegó a la atención hace poco por gracias a unos suscriptores, que también es peligroso, aunque hay que decir que no es tan terrible como el Pacto Migratorio Mundial, y que ya se ha dicho que lo van a firmar distintos países, entre ellos España. Es esperable que todos los países que ya firmaron, los más de 150 países, firmen este también. Y me preocupa también que mi país Chile y otros países como República Dominicana, Estados Unidos, Rusia, aquellos países que no firmaron el pacto, terminen firmando este otro que es bastante similar, aunque nuevamente es menos malo. Quiero dejar claro también que es importante decir que en realidad la firma de este pacto tiene mucha relación con el Pacto Global de Migración de Naciones Unidas, porque es complementario. El mismo tratado que dice aquí, que vamos a ir viendo en parte, no tan detalladamente como el anterior, porque como está en castellano podemos dejarlo a disposición de ustedes para que lo puedan leer. Pero este sale que es complementario con otros tratados. Entonces lo estipulado aquí se complementa con lo dicho en el Pacto Mundial de Migración de la ONU, y lo voy a dejar aquí nuevamente el video, las fuentes que están en la descripción del video para que puedan verlo. Ahora, vamos lo primero. ¿Es vinculante el tratado? Voy a leer lo siguiente, pero después vamos a hacer una aclaración. El Pacto Mundial no es jurídicamente vinculante, sin embargo sí representa la voluntad política y la ambición de la comunidad internacional en su conjunto para el fortalecimiento de la cooperación y la solidaridad con las personas refugiadas y los países de acogida afectados. Será implementado a través de contribuciones voluntarias para alcanzar resultados colectivos y el avance hacia la consecución de sus objetivos, establecidos en el párrafo 7 abajo. Estas contribuciones serán determinadas por cada Estado y cada parte interesada pertinente, tomando en cuenta sus propias realidades nacionales, capacidades y niveles de desarrollo, respetando sus políticas y prioridades nacionales. Entonces, ¿es vinculante? Al principio el tratado dice que no, pero nosotros ya sabemos, y para los que sepan algo de derecho internacional tendrán claro, que ningún tratado cuando se firma es vinculante realmente, sino que cuando se ratifica eventualmente, que es lo que ocurre el 19 de este mes, para ratificar lo que es el Pacto Migratorio Mundial, ahí se vuelve vinculante. Entonces siempre nos dicen, no, si da lo mismo firmar, no es vinculante. Y claro, la firma no es vinculante, pero después la ratificación, que son unos días después, sí es vinculante. Entonces hay una trampa ahí. Además, ¿para qué firmar algo si da lo mismo? Si un país serio tampoco anda firmando cualquier cosa. Podríamos poner haber un tratado que dice, no, nosotros somos comunistas, da lo mismo, si no es vinculante, ¿para qué lo vamos a firmar? Hay que tomar en cuenta que hay ciertos efectos por firmar las cosas, y recordemos que por lo menos en Chile, Piñera, que decidió finalmente no firmar el pacto por presión de las redes sociales, de los medios alternativos, lo han estado atacando mucho los políticos de izquierda y algunos de derecha, e incluso han usado su discurso ante la ONU donde decía que iba a apoyar el pacto originalmente como una obligación, casi como tratándolo de que si fuera vinculante. Entonces todo este discurso de que hay que hacerlo porque no es vinculante nos muestra que hay una agenda detrás. Ahora, ¿cuáles son los objetivos que tiene este pacto? Los voy a leer y después vamos a montar en qué es realmente lo que ocurre. Los objetivos del Pacto Mundial en su conjunto son: aliviar la presión sobre los países de acogida; 2. Mejorar la autosuficiencia de las personas refugiadas; 3. Expandir el acceso a soluciones de terceros países; 4. Fortalecer las condiciones en los países de origen para un retorno seguro y digno. Esos son los 4 objetivos que está empujando. Y respecto a lo que se dice que no es vinculante, aunque diga eso en el párrafo que leímos anteriormente, el párrafo 4, donde se dice que esto no es vinculante y todo es voluntario, más adelante van a ver en el pacto que todo lo que dice son que cada país se compromete, cada país se obliga. Entonces ahí empieza el tema de las obligaciones en las que incurren. Y la primera parte, que les voy a explicar en vez de leerlo expresamente porque es bastante largo, dice que hay distintos países que están teniendo una carga muy importante de refugiados. No dice ningún nombre de ningún país, pero sabemos que esto realmente se está refiriendo a qué zona: Europa. ¿Y qué tipo de refugiados serían los que están causando tantos problemas? Bueno, son refugiados árabes, en particular musulmanes, porque no necesariamente son árabes, muchos vienen también del centro de África, pero son musulmanes, es para decir ese problema. ¿Y cómo se intenta solucionar esto? Bueno, dicen que para ayudar a los países que tienen una carga muy grande de refugiados hay que redistribuirlos por los países que firmen este pacto. ¿Qué significa eso? Digamos, por ejemplo, que tenemos el caso de Alemania
y que sabemos que tienen numerosos, si no me equivoco, más de 1 millón o 2 millones de refugiados que vienen del Medio Oriente, musulmanes, que también se han caracterizado por realizar numerosos crímenes, delitos y por tener ciertas prácticas culturales de parte de los musulmanes que son bastante incompatibles con Occidente, como es el tema de casarse con menores de edad, como han aparecido de repente matrimonios de niñas de 8 años con hombres de 50 y tantos, que no es tan raro en el Medio Oriente. O esa práctica también bastante común que tienen los musulmanes de casarse con familiares cercanos, pero bueno, ese es otro detalle. Entonces dice que como hay países que están colapsados con el número de migrantes que tienen, los que firmen este pacto van a tener una obligación. ¿Cuál es esa? Ayudar a estos países. ¿Y de qué manera? Hay dos formas. Opción 1, sacar gente del país que está colapsado con refugiados y llevárselos a otro país. Entonces, de acuerdo a este pacto, podríamos tener la situación de que se traigan, por ejemplo, árabes de Alemania a Italia, si es que firmara también Italia, o más probable que se traigan de países como Francia, Suecia, Alemania, que claramente van a firmar este pacto de refugiados, y se pueden llevar a países tercermundistas que no tienen refugiados, por ejemplo México, que firmó también el Pacto Mundial Migratorio, o Argentina, o Uruguay, o Chile si lo llegara a firmar, aunque aquí es menos probable porque no firmamos el primer pacto, pero por eso es peligroso firmarlo. Y está la otra opción, tal vez tú no quieres recibir como país a estos refugiados porque por la razón que sea, pero el pacto dice que entonces tienes la obligación de dar aportes al país que está con los refugiados. ¿Qué significa eso? Que tal vez Chile no quiera recibir personas refugiadas por la razón que sea, entonces tiene que dar dinero, entonces dinero que viene de los impuestos, dinero del Estado, o sea que se paga con nuestro dinero cuando pagamos impuestos, se tiene que enviar al país que está manteniendo estos refugiados. Y les estoy dando ejemplos como Alemania, pero esto se puede aplicar para cualquier país. Entonces son esos aportes que sale que tienen que dar los estados para mantener estos refugiados. ¿Y cuáles son los servicios que se tienen que dar a estos refugiados? Y aquí entramos en los distintos puntos. Lo que se dice es muy similar a lo que es el Pacto Global de Migración de las Naciones Unidas. Y voy a hacer mucha referencia a él porque lo que se exige es lo mismo. Los que hayan visto ese video se van a acordar que en términos de educación, de empleo, de salud, de temas de mujeres y niñas con temas preferentes y para menores de edad, alojamiento, todas estas características, alimentación, se les da una preferencia a lo que eran en su momento en este pacto a los migrantes, diciendo que el Estado tenía la obligación de asegurarles esto. Ahora, esto es muy similar, nada más que habla en vez de inmigrantes de refugiados. ¿Qué se le tiene que asegurar a los refugiados? Una salud de calidad y modificar las leyes de tal manera que se pueda aceptar a los refugiados, se les puede incluir en los sistemas de educación de los países locales y expandir el gasto y utilizar los medios necesarios para que el Estado pueda darle educación que consideran de calidad. ¿Cómo se define la palabra calidad? Bueno, eso lo decide las Naciones Unidas. Empleo y medios de vida. A diferencia del pacto anterior, que era el Mundial Migratorio de la ONU, que decía que el Estado tenía que darles trabajo sí o sí, con obligación a los migrantes, este dice que el Estado no tiene que hacer eso, pero se tiene que asegurar, gastando dinero estatal, que encuentren trabajo. Entonces tiene que hacer todo lo necesario, y eso podrían ser subsidios, por ejemplo, para que los refugiados mantengan un empleo. En salud, lo mismo que en educación, se tiene que ampliar el gasto necesario para poder incluirlos en ámbitos de salud como en educación. Y si no alcanza el dinero, por ejemplo, en un país, digamos que, no sé, Argentina no tuviera el dinero porque está muy endeudado para mantener una enorme cantidad de musulmanes, tal vez que trajeran de Alemania porque están sobrecargados en ese país, Chile, si firma este pacto, se ve obligado a dar dinero para que esos países puedan ampliar sus sistemas de salud, de educación y los que vamos a ver más adelante, para que puedan eventualmente cumplir con lo estipulado en este pacto. Acuérdense que si uno no recibe gente y le da todos estos servicios que tiene que pagar el Estado con los impuestos de sus ciudadanos, tiene que dar dinero el Estado a los de otros países para mantener a los refugiados en esos países. ¿Qué pasa con mujeres y niñas? Sale que los tienen que empoderar para evitar discriminación de género, metiendo toda esta cosa del feminismo ahí. Entonces el Estado se tiene que asegurar e impulsar con dinero fiscal, o sea, con los impuestos de la gente, que tengan posiciones importantes, posiciones de poder mujeres y niñas, y que tengan liderazgo, levantando artificialmente estos liderazgos y financiado con dinero del Estado. También sale que se tienen que dar medios adecuados para niños, niñas, adolescentes y jóvenes refugiados. ¿Qué significa esto? Es en complemento a lo anterior, que se les tiene que dar una salud que determine el Estado, también el tema de la educación, aumentar los gastos si sea necesario para esto y darle cubrir todas las necesidades posibles que tengan. Alojamiento, energía y manejo de recursos naturales. ¿En qué consiste esto?
nuevamente, sale que si los refugiados no tienen un lugar donde quedarse, no pueden pagar energía, no pueden, y lo mismo se aplica para temas alimentarios, si no tienen dinero para alimentos, todas esas cosas, el Estado se ve en la obligación de garantizarles una vivienda, alimento y suministro eléctrico gratuito y de calidad. ¿Qué pasa si es que no hay dinero para eso? Se tiene que aumentar el tamaño del Estado y el gasto que se paga con impuestos, y si aún así no es suficiente, los países que hayan firmado esto, que están en distintas partes, por ejemplo Chile con respecto al ejemplo de Argentina, deberán hacer aportes fiscales para financiar esto en distintos países. También se van a aumentar registros por parte de los distintos países que firmen y también de organizaciones internacionales para llevar datos con respecto a esto. ¿Qué pasa con la gente que es apátrida? ¿Qué son los apátridas? Aquellos que quedan sin patria porque no pueden volver a su país, no quieren ser recibidos en el país local, básicamente es como que estuvieran en un limbo. Sale que esto tiene que ser evitado al máximo. ¿En qué consiste esto realmente? Que se tiene que buscar las buenas relaciones y la coexistencia pacífica entre los distintos grupos. ¿Qué significa esto? Que se tiene que integrar a la población refugiada en el país local, de la misma manera como se hablaba de esto en el Pacto Global de Migración de Naciones Unidas. ¿Y esto qué significa? Financiado por el Estado, se tienen que impulsar políticas, y dan el ejemplo de temas culturales y deportes para tratar de incluirlos en todos los ámbitos sociales nuevamente para que se logre esta integración y una sociedad multicultural. Ahora, es muy interesante lo que ocurre también con el tema de la repatriación voluntaria. Nuevamente se dice que si alguien se quiere devolver, por ejemplo, a refugiados a su país de origen, esta tiene que ser la opción voluntaria del refugiado. Un Estado no puede obligar entonces a un grupo de refugiados a decirle, mira, no te vamos a recibir en nuestro país, así que te das de vuelta. No, los están obligando a recibirlos sí o sí, si es que firmas este pacto, y que la repatriación sea totalmente voluntaria. Pero si es que si alguien decide volver a su país por la razón que sea, por ejemplo, digamos, un sirio que haya llegado a Chile de acuerdo a este pacto desea volver a Siria, el gobierno tiene que encargarse, al igual como ocurría con el Pacto Migratorio Mundial de Naciones Unidas, a dar la asistencia que sea necesaria en términos de transporte, de medios y de financiamiento para que éste pueda volver a su país de origen e integrarse. ¿Qué significa esto? Dinero de cada uno de los ciudadanos que se paga con los impuestos, dirigido directamente, nuevamente, a que esta persona pueda integrarse. También tenemos elementos de reasentamiento. ¿Qué significa esto? Que está la posibilidad, y lo mencionan, de que grandes grupos de refugiados no puedan volver a sus países de origen o no quieran volver a sus países de origen. Y después vamos a tener problemas de espacio, y esto se complementa con lo anterior, que sale que el Estado tiene que darles vivienda y dinero y salud, todos estos beneficios pagados con impuestos y que sean de un nivel decente de acuerdo a la ONU. Entonces este reasentamiento significa que se tienen que hacer espacios en los cuales se pueda establecer estas personas de manera decente para que no se generen, ¿cómo se llaman esto? Poblaciones callampa, villas de miseria, favelas, cosas de ese estilo. Entonces se tienen que ver espacios de tierra dentro del país o en otro país, porque no necesariamente es en el mismo país, para que estas personas puedan establecer comunidades dentro del país. O también sale que se tiene que financiar, si quieren volver a su país de origen, y tal vez quedó todo destruido por una guerra, por la razón que sea, el país que recibió tiene que dar fondos públicos, al igual que todos los países firmantes, para financiar la reconstrucción y reasentamiento de estas personas en una calidad de vida decente. Y después muestran distintas maneras para hacer este reasentamiento. Nuevamente se repite el tema de la integración local, que se tiene que buscar la complementación y la integración multicultural de estos grupos con la población local si desean no volver a sus países y quedarse en el país en el que están, y se da la posibilidad de hacer otras soluciones locales que no se complementen en el tratado. Entonces, como se darán cuenta, igual hay ciertas obligaciones en esto, que se dice al principio, no, si esto no es vinculante, es completamente voluntario, y después sale que los países se obligan a hacer estas cosas. Esto también va a tener un seguimiento por parte de la ACNUR y también de las Naciones Unidas para ver que se dé el cumplimiento sobre esto. Sale que se tiene que conformar también a lo que es la Agenda 2030 de Naciones Unidas y cumplir con el tema que habrá un foro mundial sobre refugiados que va a constituir un vínculo entre los estados para la coordinación de estos temas. Traté de hacerlo un poco más rápido, de darle un toque más general, sin ver
párrafo por párrafo como lo hicimos en el video anterior para evitar que esto sea tan largo. Pero voy a dejarles el documento en la descripción del video para que le den una mirada, y yo quiero decirles que esto es muy peligroso, especialmente para los países que ya firmaron y van a ratificar el Pacto Global de Migración de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque en el documento mencionan este nuevo pacto mundial sobre refugiados, que esto se complementa con otros tratados, con otros acuerdos y obligaciones internacionales, mencionan en el tratado. Y esto es bastante complementario con lo que se haya firmado en el Pacto Global de Migración de la ONU, porque como habrán visto hay muchos elementos que son similares, si no casi iguales, pero hay otros que no lo son. Es mucho peor el Pacto Global de Migración de Naciones Unidas. Pero ahora esto se podría unir el tema de la migración con dar los mismos beneficios a temas de refugiados, y esto se mezclaría con estas cláusulas tan negativas que no se puede criticar el Pacto Global de Migración. Y esto sería principalmente peligroso para países en Latinoamérica como México, que ya tienen un problema migratorio con Centroamérica y ahora podrían empezar a tenerlos con grupos de refugiados que se traigan de otras partes. También con Perú, que también firmó el pacto, o Argentina. Brasil no tanto, porque a pesar de que lo ha firmado y probablemente lo ratifique, Bolsonaro va a salir completamente de esto al entrar en el gobierno. Pero países como Uruguay, Paraguay, que han estado mejorando su calidad de vida progresivamente, Perú, México, van a ser probablemente los más afectados y tienen que tener mucho cuidado con esto, porque ya se les impuso, sin realmente consultar a su población, este Pacto Global de Migración de la ONU, pero si además se complementa con este Pacto Mundial de Refugiados, podría ser extremadamente negativo. Espero que les haya gustado el video, y si es que les gusta el trabajo que se hace con esto y que se puedan sacar videos diariamente, vamos a dejar en la descripción del video y en los comentarios medios para que se pueda financiar al canal. Espero que les haya gustado mucho y tengan una muy buena tarde. Hasta luego.